Bueno, gente, acá estamos en Agente de Impacto con nuestra invitada de este programa. Bienvenida, Alicia. Gracias, muchas gracias. Bueno, realmente un gusto tenerte acá. Y bueno, igual para mí, y bueno, espero que todo esto resulte para bien de muchos. Muy bien. Nuestra charla. Estamos en un lugar muy lindo. Estamos en la Plaza del Entrevero, en pleno centro de Montevideo. Realmente una tarde hermosa está haciendo, ¿verdad? Sí. Ideal para charlar, para conversar. Y bueno, y para conocer también tu testimonio de vida. Así que si les parece, ¿nos acompañan? Vamos. Bueno, Alicia, contanos cómo ha sido tu principio, tu historia de vida. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Fue una infancia difícil? Contanos un poquito para conocerte desde ese lugar. Al principio de mi infancia fue buena. Ajá. Me crié con una familia bien. Pero resulta que cuando llega como a los 10 años, ahí es donde empieza todo un caos para mí, que no paró hasta muchísimos años después, porque pasó que me decían que mis padres, los que yo creía mi padre, eran muy mayores y no podían. Efectivamente era así, antes te daban y no había papeles. Te ibas con alguien, te daban tus padres. Mi madre el sanatorio me dio a esa familia. A los 10 años ella me viene a buscar diciendo que es mi madre. Y bueno, para mí fue horrible. Yo miraba a mi papá y le decía, decime que no es verdad. Bueno, resulta que sí. Y ella estaba con una persona en ese momento. Mi mamá ahí tenía 32 años y yo 10. Y tenía un hermano por parte de ella, ¿no? Bueno, me vamos a una casa y resulta que es la vida totalmente diferente. Yo era única hija con mis padres y estaba bien. Él era una persona muy agresiva. Ajá. Le pegaba todos los días enfrente a nuestro. No me quería, decía que yo no era su hija y no tenía que estar ahí. Entonces el trato era horrible. Y todos los días era un pretexto pegarle porque iba al almacén, todos los días. Y mi madre justificaba con todas las personas las cosas que él le hacía. Un día ella está parada haciéndole el desayuno que él quería, que había llegado borracho. Y como ella demoró, agarró un cuchillo, se lo tiró y le clavó en el brazo. Ella justificaba todas esas cosas. Entonces para mí era horrible, yo lloraba de noche, extrañaba. Él era re agresivo con mi papá, el que me crió. No lo dejaba venir. Entonces yo no tomé no me enojó que ellos me hayan ocultado que no era mi papá. Me alegró que me hayan tenido como una hija. Mi desilusión fue no vivir con ellos. Claro. Bueno, resultó que por no estar con ellos así y no haber planificado bien el tenerme, haber sido solo de palabra, ellos se separan, mis papás. Y eran de afuera, mi mamá se va y él se queda en la casa. Ella se va a la casa que tenían afuera. Entonces cuando yo me encuentro también ellos están separados, los que me habían criado. Y yo en realidad no quería a mi mamá. Es decir, para mí no era mi mamá. Y deseaba que se muriera para terminar yo esa vida. Y bueno, hasta que el caos duró un año, porque cuando yo estaba por cumplir 11, él le da una paliza que efectivamente la mata. Entonces le pega, ella queda re mal, se acuesta. Yo estaba en el cuarto con mi hermano tenía 5 años, lloraba. Y cuando él llega de sus vueltas, me dice, che, levántate, tu madre se murió. Nosotros vamos, tremendo. Mi hermanito era más chiquito, lloraba, la sacudíamos. Bueno, vino la policía, pero resulta que él era de una de esas personas, éramos del cerro, ¿no? Los chanchines, los tupamaros que estaban por ahí. Entonces él era como una persona muy temida en el barrio y nadie, ni la policía, hacía las cosas bien. Él había matado a otras personas, él era muy malo. Y bueno, resulta que cuando ella muere yo digo, me voy con mi papá, pero como mi papá no era mi padre y estaba hombre solo, no me podía llevar porque yo no era su hija. Ahí conozco a la madre de mi madre, a mi hermana y a toda familia que yo no conocía. Y obviamente yo no los quería y ellos a mí tampoco. Y mi abuela dijo, yo no voy a tener problemas con otra chiquitina, así que no sé. Y me empecé a quedar en la calle. Yo estaba estudiando
y trabajaba en la despensa Masal, en Sarandí y Tuzangó, que ahora es Burger King. Ahí va, sí. Entonces ella me cerraba la puerta, vivía en el Casabó, me cerraba la puerta y yo dormía sentada en el cordón de la vereda. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa situación, de calle, digamos? Desde los 11, que me pasa eso, 12 ponele, hasta los 17. Ah, qué tremendo. Que tuve suerte, es decir, de suerte en ese momento porque yo no tenía a Dios y yo lo atinaba a mis decisiones, que una vez que me quedé en esta plaza, sentada, era un sábado y había mucha gente, hasta cierto punto estuve bien, pero después es como que empieza a quedar todo solo y era un caos, era horrible y probé droga por primera vez. Entonces me di cuenta que aparecí en un lugar, no supe lo que hice, no supe qué fue de mí, nada, y no me gustó eso. Y dije, bueno, no me vuelvo a quedar en la calle. Y en el estudio me hice buenas amigas. Y yo era muy introvertida por todo lo que había vivido. No se lo había contado a nadie. Entonces me hice amigas y me invitaban a quedarme a la casa. Me quedaba 6 meses en un lado, 7 meses en un otro lado. Y así pasé hasta cuando llegó los 15 años, todos tenían los 15, yo no lo tuve. Y no fue un trauma ni una preocupación para mí, la verdad, era algo que no tenía importancia, sí. No, ninguna relevancia en mi vida festejar un cumpleaños. Pero sí me pasó que 2 meses antes, en diciembre, yo cumplía en abril 4 meses, antes de cumplir mis 15, mi papá, el que me crió, aparece descuartizado en el baúl de su auto. Y ese fue un caos, ahí sí se me terminó la vida, de verdad, no me interesaba. Ahí estuve en manos de psiquiatra 1 año. Y pasaba tirada en un banco sin saber si era día, si era noche. Y Alicia, en esos momentos de límite, ¿cruzó por la mente decir, bueno, termino con mi vida, esto ya no da para más? Sí. ¿Tuviste, digamos, pensamientos de muerte? Muchas veces. Una vez estuve a punto, en Capurro pasa el tren. Fui hasta Capurro caminando y esperaba que llegara el tren. Y lo que no te conté es que cuando tuve 12 y estaba en esos momentos mal, una de mis amigas del barrio me invita y va a una escuela dominical. Y yo nunca, en mi casa nadie cree en Dios. Entonces fui a la escuela dominical y me acuerdo que la maestra de escuela dominical, no había grupo para adolescentes, estaban todos los niños, todos los chicos, todos juntos, pero ella era muy especial. Era una chica que tenía una paz en el rostro, algo que a mí me cautivó y me hizo prestarle atención. Entonces, porque la verdad yo no creía en las personas, no creía en nadie, no creía en mí porque yo era impredecible para mí. Yo tenía decisiones malas para mí, me perjudicaba a mí, entonces no creía en nadie, ni siquiera en mí. Y cuando ella me dice que hay un cielo, que hay otra vida, y yo dije, yo me quiero ir para otra vida porque la verdad que esta no me interesa. Y entonces ella me dice, pueden preguntarle lo que quiera a Dios. Y yo con mi pensamiento dije, si vos de verdad existís, a pesar de todo lo que yo viví, quiero que me digas dónde está mi papá. Y porque como no lo vi, yo pensé que él me había abandonado igual que mi mamá, porque como él lo descuartizaron, el cajón estaba tapado. Y yo dije, ese no es mi papá, él me quiso dejar igual que mi madre. Claro. Y por años, te diría que tuve a mi primer hijo y estaba en Cristo y tenía ese mismo pensamiento recurrente, no me lo sacaba de la cabeza. Pensaba que mi papá estaba vivo y que él simplemente no quería estar conmigo como otras personas no quisieron estar. Bueno, como te decía, yo pensaba que también mi papá no me quería ver y que estaba vivo. Entonces, en ese momento, cuando estoy en la escuela dominical, le digo, yo quiero volver a ver a mi papá, quiero saber dónde está. Ella me dice, bueno, escriban lo que quieren. Y escribí, quiero ser feliz, quiero estar con mi papá y no quiero estar más en la calle. Entonces, quiero tener mi cuarto, decía yo, mi casa, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo, yo me llevé ese papelito y ella dice, esto va a quedar escrito en el libro La Vida. Cuando yo estoy parada frente a tomar esa decisión de quitarme la vida, que en realidad no tenía nada por qué vivir. No tenía familia, no tenía para vos ya no tenía sentido, no había propósito. No tenía sentido, no.
y ya había estado, estar dopada, viste, por el psiquiatra fue la peor parte de mi vida porque llegué a pesar 43 kilos, no comía, no dormía tampoco, estaba con los ojos abiertos como mirando al vacío y yo me daba cuenta que no miraba nada y empecé a sentir ruidos, a experimentar cosas, viste, que las cosas se movían de lugar, que no me dejaban dormir. Tenía en la mente a mi papá pegando, a mi papá no, al tipo este pegándole a mi madre, bueno, yo qué sé. Entonces recordaba todo eso nada más cuando me iba a matar. Y bueno, cuando voy a hacerlo, que el tren viene, no sé qué distancia, 200 metros, y yo me paré, estaba parada en la vía, sentí que alguien me habló con un amor como el de mi papá y el de mi mamá, y me hizo dar vuelta y retroceder y darme cuenta de lo que iba a hacer. Ahí como que me dio, y dije, ¿quién me habló? No había nadie, eran las 3 de la mañana, no había nadie. Entonces dije, ¿qué fue? Y Dios me vuelve a hablar dentro de mí, era como una voz algo que, como si mi mente me hablara, pero no era mi mente, como algo que me hablaba fuerte. Y dije, ¿sos vos, Dios? Y sentí que sí, y sentí un amor, y yo tenía como siempre agresividad, ¿viste? Para que nadie se me acercara, porque estar sola en la calle en ese tiempo estaba la dictadura. Claro. Yo tomaba bebida, ¿viste? En vasos de Coca-Cola porque no se dejaban tomar, pero tomaba bebida alcohólica, y si vos no te ponías un poquito, todos querían abusar de vos. Incluso en los trabajos donde estuve, todo. Bueno, después que muere mi papá, dejo de trabajar ahí, que empecé a trabajar con 12 años, dejo de trabajar, y a los 15 años entro en la heladería La Cigal, que los dueños conocían a mi papá y me dieron trabajo ahí. Y estuve trabajando 5 años ahí y empecé a estudiar, a trabajar de día y a estudiar de noche. Y me rondaba, conocí a mi esposo, pero no éramos felices porque yo no podía dormir de noche pensando en mi papá. Yo tuve a mi primer hijo y iba en un ómnibus con él en la sillita y me desmayé, aparecí en una sociedad, me lo podían haber quitado, porque me pareció ver a mi papá. Mi papá había sido torturado y tenía las uñas hundidas. Y acá en el cuello, cuando lo quisieron ahorcar, él apoyó las piernas, me contaba, entonces tenía una zanja de aquí a aquí. Ese hombre tenía todo eso, iba en el ómnibus. Fíjate, para mí fue horrible y un retroceso, ya teniendo a mi hijo, que yo pensé que un hijo iba a ser mi felicidad. No. Y mi esposo, que era divino, que no era agresivo, que no era nada, que yo no confiaba en los hombres, nada. Él, nada que ver, y yo no podía ser feliz, yo lloraba de noche, él me decía, pero Ali, ¿qué te pasa? Y me parecía escuchar su voz. Bueno, cuando yo termino, estoy estudiando, él me dice, ¿por qué no haces junto otra carrera que te permita trabajar? Y empecé a ir a la UTU de belleza y estudié peluquería. Él, cuando estoy en segundo, me pone en la peluquería. ¿Vos te animás? Sí, para que mi mente estuviese ocupada. Sí, Estando sí. en la peluquería, llega una amiga de esas, cuando yo estaba en la calle, dije, era tremenda. Era una persona que no te querrías encontrar. No sé, ¿conoces a Nani? No. Bueno, parecida a Nani. Y entonces dije, no, en la peluquería yo tenía gente, ¿viste? Dije, no la quiero ver. Y cuando entra, ella habla con una dulzura y toda ella dijiste, es otra, cambió, es otra persona. Y le dije, ¿qué te pasó? Y me Claro. dijo, Dios. Y dije, no. Yo saqué mis cigarros, tenía un martini servido en la peluquería, saco un cigarro bien como para molestarla, lo prendo y dije, no, Dios no existe. A pesar de lo que me había pasado, como después yo seguía teniendo esas cosas y en realidad no lo había conocido, atribuí esa voz, viste, a cualquier otra cosa. Sí. Porque no me pasó nunca más. Pero cuando yo la escucho a ella hablar, y ella me dice que es Dios, y ella me dice, ¿vos querés dejar de fumar? Le digo, mira, la verdad me gustaría, pero ya intenté muchas veces y no. Dice, bueno, nosotros vamos a orar. Estaba con un chico que era una persona que era el diácono de la iglesia.
Bueno, resulta que esa fue mi última caja de cigarro y ahí empezó el cambio de mi vida. Ahí empezó otra vida que yo no conocía. Y yo había tenido unos problemas hormonales grandísimos. No tuve menstruación desde los 14 hasta los 30. Por los cambios que tenía, digo yo que serían, no sé. Entonces eso no me permitía quedar embarazada. Bueno, cuando yo quedo embarazada, Dios me habla por alguien y me dice, ¿sabes qué? Dios me contó que vas a tener un hijo. Y bueno, y yo digo, ¿cómo? Si yo no estoy menstruando, no puedo tener un hijo, no estoy ovulando, no. Entonces, por un año se me regulariza todo y nace mi hijo. Y ahí yo, estando en una reunión, Dios me habla de mi papá. Habían 200 personas. Y yo estaba sentada en el final, como no creyendo todavía, con dudas. Me costó muchísimo creer, aunque fuera Dios, aunque Él iba haciendo cosas. Claro, Él iba tratando contigo. Él iba tratando conmigo, pero igual yo estaba tan dura. Claro, era ese... Que lo atribuía. Claro, ese dolor que tenías era tan grande que no te permitía ser libre de eso. Claro, o sea, y aparte eso, ¿no? lo culpaba de lo que me pasaba. Cuando le conozco y conozco lo que en realidad fue que lo que me pasó a mí fue toda decisión de mi madre, de mi padre, todos, que después mis tías decían, ay, porque tu mamá era tan buena, y yo me quedaba callada, y un día dije, basta, no lo digan más, para mí no era buena mi mamá, porque alguna mamá no da a su hijo cuando lo termina de tener. Claro. Y resulta que no me dio solo a mí, dio a mi hermana también, solo se quedó con el varón porque la persona que la mató quería hijos varones nada más. Uh-huh. Y no nos quería a nosotros. Entonces, cuando Dios empieza a hacer todo esto, lo primero que se me va es el sueño de mi papá, porque Él me habla y me dice con la palabra que yo no conocía, que los muertos, que Él se ocupa de los muertos, que yo me ocupe de mi vida, que tenía mucho para dar y que Él iba a sanar mis heridas y mi corazón. Y yo dije, sí, yo quiero dormir porque ya estaba perjudicando ya estábamos por separarnos porque mi esposo ya no aguantaba más. Era tremenda histérica cuando me ponía a llorar, cuando no podía ir a trabajar, no sé, me daban episodios horribles. Y eso, el cigarro fue de una y la bebida fue de una. Y las drogas, todo lo hizo de una. Cuando ella me dijo oro, yo dije, y él, incluso como no conocíamos a Dios, me dice, te hicieron una macumba. Y yo dije, no sé, a lo mejor sí. Y yo dije, bueno, pero el domingo voy a ir para ver. Y bueno, era una iglesia bien. Y él cuando va, dice, no, esto no es una macumba. Y claro, y ahí empezamos a conocer lo que era Dios y que Dios todavía hacía esas cosas. Claro. Que como no las veíamos y no creíamos que esas cosas podían suceder, que alguien me pudiera sacar el vicio de una, limpiar mi vida. Y cuando llego a mi casa... ¿Te parece, Alicia? Vamos a recorrer el lugar y nos seguís contando, ¿sí? Me seguís contando porque realmente es muy interesante toda tu historia. Así que, ¿nos acompaña? Bueno, eso que vos contaste ahora me cierra también, digo, el llamado que Dios te dio, ¿no? Sí. Porque todo lo que a vos te tocó pasar es lo que vos ahora estás justamente, ¿no?, ayudando a los que pasaron por la misma situación.